pues a mí me toca hablar sobre la teoría del origen del Estado según Hobbes y pues la teoría de Thomas Hobbes sobre el origen del Estado parte del estado de la naturaleza, una condición presocial de guerra de todos contra todos, donde la vida es insegura y brutal, donde pues se ocupaba para escapar de esta anarquía, los individuos firmaban un pacto social que cedía a sus libertades a un soberano absoluto, digamos que a un jefe, a cambio de paz y orden. El Estado era concebido como un cuerpo artificial y era una creación, bueno, y es una creación para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los pactos. Es, y hay muchos estados, por lo cual uno que pues es conocido es el estado de la naturaleza. Es un estado hipotético, sin leyes ni autoridad, donde los seres humanos son libres, pero viven en constante miedo y desconfianza, donde también hay motivaciones y los individuos están impulsados por el egoísmo, la competencia por bienes y la búsqueda de gloria, lo que genera un conflicto permanente, como lo vemos en estos tiempos. Y afirmaba Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. Esta famosa frase que Hobbes pues, hizo resume la idea de que la vida en este estado es solitaria, pobre, desagradable y peligrosa. También existe el contrato social, que es el acuerdo de individuos buscando su propia conservación y pactaban entre sí para salir del estado de naturaleza y crear una sociedad civil. También está la cesión de derechos, que es para lograr esto, lo que les acabo de decir, y aceptan renunciar a una parte de su libertad y entregarla a un poder soberano, a un poder mayor. El rol del soberano era que recibía la autoridad para mantener el orden, garantizar la seguridad y hacer cumplir los pactos que los individuos habían acordado. Y uno, pues, con el que más Hobbes, digamos, se entendía era el estado de el Leviatán. Un cuerpo artificial, Hobbes compara el Estado con un cuerpo artificial, una creación de los hombres para protegerse a sí mismos. También había un poder absoluto para que el Estado cumpla su función de manera efectiva. El poder del soberano debía ser absoluto e indivisible. El soberano tiene o tenía la autoridad de tomar decisiones sobre casi todos los aspectos de la vida de los súbditos, de los súbditos. Pues en ese tiempo a lo mejor se le decían esclavos o así, incluyendo la seguridad de los esclavos o digamos ahorita de los ciudadanos o contribuyentes. Y la necesidad de un poder coercitivo era la razón para la creación del Estado. Es que, es que en el estado de naturaleza las leyes morales no eran suficientes o no son suficientes para garantizar la paz. Se necesita un poder coercitivo para obligar a los hombres a cumplir los pactos y vivir en sociedad. Eso pues, son digamos, las teorías de Thomas Hobbes que él tomaba para el origen del Estado. Y en resumen, de los que les acabo de decir, tiene como propósito realizar un estudio sobre la obra política de Hobbes, expuesta principalmente en elementos de derecho natural y político, de Cibe y Leviatán, lo que les dije que con el que más se relacionaba, para determinar su influencia en la construcción del principio de legalidad. Es un estado en el estado moderno. Para cumplir con dicho propósito, se pretendía o se pretende dar solución a la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la teoría política de Hobbes y cuáles son las implicaciones para el derecho en el Estado moderno?
El tema se abordó utilizando como referente principal la obra política de Hobbes y aplicando el método hermenéutico de perspectiva gadameriana, que estipulaba que es un proceso de interpretación que era siempre un proceso de comprensión y aplicación. El artículo muestra cómo la teoría política de Hobbes dio como resultado la aparición de una teoría del Estado basada en un contractualismo, que el, que el propósito era superar el estado de naturaleza en donde no existen derechos ni juicios morales, como lo que les dije hace rato, sino que cada individuo obtiene y conserva lo que puede, así como lo veíamos antes en, digamos, en los cavernícolas, que cada quien conseguía o cada tribu conseguía sus necesidades para sobrevivir, carne, comida, agua, lo que fuera. Y para ponerle fin a ese estado, según Hobbes, los individuos deben celebrar un pacto, donde le entreguen todo el poder a un soberano y este a su vez les garantice alcanzar la paz y la seguridad, como pues a veces lo vemos como nuestra comunidad, como nosotros votamos por alguien de, ya sea de los partidos políticos de Morena, el PRI, el PAN y todo eso, para que pues, nos den seguridad o lo que necesitamos para estar bien, dando origen de esta manera al Estado moderno, como lo vemos ahora. A partir de esta comprensión, el artículo concluye que el principio de legalidad y su influencia en la actualidad jurídica encontró en la teoría política de Hobbes bases para su construcción y desarrollo, como lo implementaron pues, ahorita ya desde hace varios años con los presidentes y todo eso. Y pues ya le dejo a mi próximo compañero. La teoría del origen del Estado de Jacques Rousseau se desarrolla principalmente en su obra El contrato social. Rousseau plantea que en el estado de naturaleza los seres humanos eran libres, iguales y felices, viviendo en armonía en su entorno. Sin embargo, con el surgimiento de la propiedad privada, las desigualdades comenzaron a emerger, lo que lo llevó a la corrupción de la naturaleza humana y a la formación de sociedades desiguales. Para Rousseau, la solución a esta problemática reside en el establecimiento de un contrato social. Este contrato implica que los individuos, al unirse en una comunidad, ceden parte de su libertad personal a cambio de protección y el bienestar colectivo. A diferencia de otros pensadores, Rousseau enfatiza que este acuerdo debe basarse en la voluntad general, es decir, el interés común de la comunidad que debe prevalecer sobre los intereses individuales. La voluntad general no es simplemente la suma de las voluntades particulares, sino una expresión del bien común que busca la justicia y la igualdad. Rousseau también argumenta que el poder legítimo se deriva en la voluntad del pueblo y debe ser ejercido de forma que refleje esa voluntad general. Si el gobierno se aparta de este principio, los ciudadanos tienen el derecho de resistir y buscar cambios. Esa visión del contrato social no solo establece una base para la autoridad política, sino que también promueve la idea de que la ciudadanía activa y la participación son esenciales para una sociedad justa. Básicamente, la teoría de Rousseau sobre el origen del Estado surge de su crítica a la desigualdad y a la corrupción provocada por la propiedad privada, proponiendo un modelo de gobierno basado en la voluntad general y la cooperación entre ciudadanos para que todos alcancen un bien común. Las principales críticas a la teoría del origen del Estado de Jean-Jacques Rousseau abarcan varias consideraciones que ponen en tela de juicio sus ideas fundamentales. En primer lugar, muchos críticos argumentan que Rousseau presenta una visión demasiado optimista del estado de la naturaleza, ya que, según él, los humanos eran inherentemente buenos y vivían en armonía antes de la llegada de la civilización y la propiedad privada. Aunque sin embargo, esta perspectiva es cuestionada por quienes consideran que la historia muestra que la vida en comunidades primitivas también estuvo marcada por conflictos, competencias y luchas por los escasos recursos que estaban en esa época. Esta crítica sugiere que la naturaleza humana puede ser más compleja y que la violencia y la agresión también han sido parte de la existencia humana.
lo que pone en duda la idea de que el estado de naturaleza sea un ideal al que debamos regresar. Además, la noción de voluntad general es un concepto central en el pensamiento de Rousseau, pero su definición y aplicación son consideradas ambiguas. Críticos sostienen que la práctica puede ser difícil determinar qué constituye realmente la voluntad general. Esta ambigüedad puede llevar a que los líderes o grupos dominantes manipulen el concepto para justificar acciones que no representan el verdadero interés común. Por ejemplo, en situaciones de conflicto social o político, lo que se presenta como voluntad general puede reflejar más beneficiados los intereses de una mayoría opresiva que el bienestar de toda la comunidad en conjunto. Rousseau también ha sido criticado por su aparente desprecio por las libertades individuales. Algunos argumentan que su énfasis en la voluntad general puede llevar a la opresión de las minorías y a la supresión de las libertades personales. Este punto se basa en la preocupación de que el bien común podría ser utilizado como justificación para decisiones que no son aceptadas por todos los miembros de una sociedad, lo que podría resaltar en una tiranía de la mayoría. En este sentido, la idea de que los ciudadanos deban someterse a la voluntad general puede ser vista como una amenaza a la autonomía individual y a los derechos de las personas. Como individuo que pertenece a la clase media baja en México, mi postura hacia la teoría de Rousseau es en última instancia crítica y matizada. En primer lugar, es innegable que la idea de la voluntad general y la búsqueda del bien común son conceptos que poseen una gran atracción, especialmente en un contexto social donde la desigualdad y la injusticia son manifestaciones palpables y cotidianas. La noción de que todos los ciudadanos deben participar activamente en la construcción de una sociedad más equitativa resuena profundamente con mis aspiraciones y las de muchos en mi comunidad, que anhelan un sistema donde se prioricen los derechos y las necesidades de todos y no solo de unos pocos privilegiados, como lo pueden ser la clase alta. Sin embargo, es crucial señalar que, a pesar de esta atracción inicial, hay varios aspectos de la teoría de Rousseau que suscitan preocupaciones significativas. Primeramente, la idealización de que Rousseau hace del estado de naturaleza resulta desconectada de la realidad contemporánea. Su afirmación de que los seres humanos eran inherentes, buenos y que vivían en armonía antes de la llegada de la civilización parece ignorar las complejidades de la naturaleza humana, ya que la historia muestra que las comunidades, incluso en su estado más primitivo, ya enfrentaban conflictos y competencias por los recursos que no se pueden pasar por alto. Su- Esta crítica sugiere que la naturaleza humana es multifacética y que la violencia y la agresión también han sido partes intrínsecas de nuestra existencia como sociedad y humanidad, lo que pone en duda la vialidad de su propuesta de un retorno a un estado de naturaleza idealizado. Además, la noción de voluntad general es un concepto central en el pensamiento de Rousseau, pero su definición y aplicación son consideradas ambiguas. Críticos sostienen que en la práctica puede ser difícil determinar qué constituye realmente la voluntad general. Esta ambigüedad puede llevar a que los líderes o grupos dominantes manipulen el concepto para justificar acciones que no representan el verdadero interés común. Por ejemplo, en situaciones de conflicto social o político, lo que se presenta como voluntad general puede reflejar más beneficiados los intereses de una mayoría opresiva que el bienestar de toda la comunidad en conjunto. Por último, Rousseau ha sido criticado por su aparente desprecio por las libertades individuales. Algunos argumentan que su énfasis en la voluntad general puede llevar a la opresión de las minorías y a la supresión de las libertades personales. Este punto se basa en la preocupación de que el bien común podría ser utilizado como justificación para decisiones que no son aceptadas por todos los miembros de la sociedad, lo que podría resultar en una tiranía de la mayoría. En este sentido, la idea de que los ciudadanos deben someterse a la voluntad general puede ser vista como una amenaza a la autonomía individual y a los derechos de las personas. Como individuo que pertenece a la clase media baja en México, mi postura hacia la teoría de Rousseau es en última instancia crítica y matizada. En primer lugar, es innegable que la idea de la voluntad general y la búsqueda del bien común son conceptos que poseen una gran atracción para la mayoría, especialmente en un contexto social donde la desigualdad y la injusticia son manifestaciones palpables y cotidianas. La noción de que todos los ciudadanos deben participar activamente en la construcción de una sociedad más equitativa resuena profundamente con mis aspiraciones y las de muchos en mi comunidad que anhelan un sistema donde se prioricen los derechos y necesidades de todos, no solo de unos pocos privilegiados. Sin embargo, es crucial señalar que, a pesar de esta atracción inicial, hay varios aspectos de la teoría de Rousseau que suscitan preocupaciones significativas. Primeramente,
La idealización de Rousseau hace del estado de naturaleza me resulta desconectada de la realidad contemporánea, ya que su afirmación de que los seres humanos eran inherentes, buenos y que vivían en armonía antes de la llegada de la civilización parece ignorar las complejidades de la naturaleza humana, debido a que la historia, de hecho, muestra que las comunidades, incluso en su estado más primitivo, ya enfrentaban conflictos y competencias por los recursos que no se pueden pasar por alto. Esta crítica sugiere que la naturaleza humana era multifacética y que la violencia y la agresión también han sido partes intrínsecas de nuestra existencia, lo que pone en duda la vialidad de su propuesta de un retorno a un estado de naturaleza idealizado. Además, la noción de voluntad general de un concepto central en el pensamiento de Rousseau, pero su definición e implicación son vistas como ambiguas y problemáticas, ya que en la práctica puede resultar extremadamente difícil determinar qué constituye realmente la voluntad general. Esta ambigüedad puede llevar a que los líderes o aquellos en posición de poder manipulen el concepto de voluntad general para justificar acciones que no representan el verdadero interés común. En muchas ocasiones, lo que se presenta como voluntad general puede reflejar más los intereses de una mayoría opresiva que el bienestar de toda la comunidad. Este riesgo es especialmente relevante en sociedades donde las divisiones sociales y económicas son muy marcadas, como en un contexto mexicano donde las voces de las minorías pueden ser fácilmente ignoradas o silenciadas. Por otro lado, el énfasis de Rousseau en la voluntad general podría llevar a la opresión de las minorías, lo que me genera una profunda inquietud. La posibilidad de que la mayoría imponga su voluntad sobre los grupos minoritarios en un escenario que resulta alarmante, especialmente en una comunidad tan diversa como la nuestra, esta dinámica puede dar lugar a la violación de derechos individuales, lo que contradice la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa que Rousseau pretende promover. La suposición de que la mayoría siempre actúa en el mejor interés de todos es en mi opinión una falacia peligrosa, concluyendo en que, aunque reconozco y comparto algunas de las aspiraciones de Rousseau hacia la justicia y la equidad social, sus ideas presentan riesgos significativos que me llevan a adoptar una postura crítica y cautelosa respecto a su aplicación en la realidad. La búsqueda de la voluntad general no debería comprometer las libertades individuales ni ser utilizada como una excusa para la opresión de grupos minoritarios. Es fundamental que cualquier modelo político contemple la pluralidad de voces y perspectivas en una sociedad, garantizando así que todos los ciudadanos, independientemente de su posición social, tengan la oportunidad de participar y ser escuchados en un proceso de construcción de una comunidad verdaderamente justa y equitativa. Por tanto, yo estoy en desacuerdo con la aplicación de la teoría de Rousseau tal como está concebida. La teoría del origen del Estado John Long desarrolló su teoría en dos tratados sobre el gobierno civil, partiendo de un estado de naturaleza donde los individuos son libres e iguales, con derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Para resolver sus conflictos, las personas formaban un gobierno a través de un contrato social, renunciando a parte de su libertad a cambio de protección y seguridad. Crítica sobre la teoría de Locke. Idealización del estado de la naturaleza. Se critica la versión pacífica o cooperativa de Long, considerándola poco realista. Limitaciones del consentimiento. El consentimiento de los gobernadores es difícil de obtener y puede ser coercitivo. Propiedad y desigualdad. La defensa de la propiedad privada puede perpetuar desigualdades y explotación. En mi opción personal, la teoría Locke es valiosa, pero tiene limitaciones. La idealización del estado natural y la propiedad privada pueden ser problemáticas en contextos de desigualdad económica y social. La noción del consentimiento también es difícil de aplicar en la práctica. La teoría de Locke es un buen punto de partida para entender la importancia de los derechos individuales y que la necesidad de un gobierno tenga que proteger los derechos. Sin embargo, es fundamental conocer la realidad, que es más compleja, y que la aplicación de la teórica de Locke debe ser adaptada a las circunstancias específicas de cada sociedad. En particular, creo que la defensa de la propiedad privada debe ser equilibrada con la necesidad de garantizar justicia social y igualdad a las oportunidades para todos. La acumulación de riquezas y poder por parte de unos pocos no debe de ser costa de la explotación y marginación de los demás. Además de la noción consentimiento debe ser ampliada para incluir a todos los miembros de la sociedad, especialmente a aquellos que han sido históricamente marginados o excluidos del proceso político. Esto requiere una mayor participación ciudadana y una mayor transparencia en el progreso de toma de decisiones. En resumen, la teoría de Locke es un valioso aporte a la filosofía política.
pero debe ser considerada en un contexto adaptado a las necesidades y realidad de la cultura de la sociedad. Pues la teoría que nos pusimos de acuerdo mis compañeros y yo fue fue la de Hobbes, que dice que debe de haber un poder absoluto. ¿Qué es eso? Que debe de haber alguien mayor, que debe de haber alguien por encima de toda la ciudad o pueblo o del país, como lo vemos en estos casos, donde ya hay presidentes en todo el mundo, como el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, digo, perdón, la presidenta, y así, para que no se haga un caos total y para que el Estado cumpla con su función de manera efectiva, ya sea en las leyes, en las reglas de cada país. Porque si no hubiera un poder absoluto o un presidente, pues todo sería caos, cada quien hiciera lo que hiciera y eso es lo que quiere dar a entender Hobbes, que, que por eso se necesita un poder absoluto. Y pues eso es lo que más nos gusta a los tres.